versículo de memoria para Champions Church esta semana es Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿No? Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿No les parece importante que ellos memoricen este versículo? Es por la gracia de Dios, no por hacer la cama, no por lavarse los dientes, sino es por la gracia de Dios, que Dios los buscó y los llamó a una temprana edad y les provee maestros que los guíen y que ellos a los 8, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14 algunos, puedan entender, aceptar la gracia de Dios. Ese fue de la semana pasada para hoy, ¿ok? Así que los animo, los motivo para que cuando salgamos, a mí mismo, ¿ok? Salgamos de la iglesia, le preguntemos a nuestros hijos, nuestros nietos, hey, ¿cuál es el versículo de esta semana? Aprendámoslo juntos. Eso digo para mí, ¿ok? Así la semana que viene ellos están listos con un versículo memorizado. El sermón de esta mañana, si no agarró un bosquejo, está en la parte de atrás, es personas de la historia de Navidad. Personas de la historia de la Navidad. Si no ha apagado su teléfono, le invito a hacerlo ahora. El primer llamamiento del sermón de esta mañana es: levante la mano si quiere apagar su teléfono. Todos levantemos las manos. Que Dios te bendiga. Baja tu mano. Okay. Bajemos el volumen del teléfono. Okay. El título del sermón de esta mañana es Las personas de la Navidad o las personas de la historia de la Navidad. Si le preguntáramos a alguien, quizás en la calle o quizás en la clase de los niños o aquí en la iglesia, ¿cuáles son los personajes o cuáles son las personas de la historia de la Navidad? La mayoría de nosotros quizás diríamos, o algunos dirían, bueno, el bebé y María y José, ¿no? Ok. Y quizás otras personas agregarían, bueno, los ángeles, ¿no? Otras personas agregarían, bueno, los pastores. Y dependiendo de qué evangelio estamos leyendo y qué periodo es grande el periodo de la historia de Navidad, quizás los reyes, algunos con más conocimiento dirían, bueno, Elizabeth y Zacarías y Juan el Bautista, o sea, ya se va agrandando la historia. Personas de la historia de la Navidad, personas que están presentes en una historia a la llegada del Señor Jesús, a un tiempo, a una familia, a una persona. Esta es la Navidad. La Navidad es la llegada del Dios hecho hombre. Es la llegada de Jesús a la Iglesia del Amor, la familia Cuña, tu familia. La llegada de Jesús, esa podríamos categorizarla como la historia de la Navidad. Que Jesús vino a la tierra en forma de un bebé, completamente humano, completamente Dios. Crece para morir en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Resucita de los muertos para reconciliarnos con Dios. Para que todo aquel que en él cree, deposita su fe en Jesús, reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados y cree que este bebé fue y murió en la cruz por mi pecado, resucitó, lo acepta como Salvador y Señor, esa persona ahora tiene una vida con Dios, una vida eterna, una vida nueva y es reconciliado nuevamente con Dios. Esta es la historia de Navidad. Y cuando estudiamos las vidas de las personas de la historia de la Navidad, nos damos cuenta que cada persona tenía un principio diferente o vienen de muchos orígenes diferentes, de muchos principios diferentes y muchos principios dificultosos, con mucha dificultad. Leamos, y unos pasados difíciles también, ¿no? Leamos la genealogía de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesús y las personas incluidas en la historia de Navidad. Vamos a Mateo 1. Mateo 1.
¿Ok? Mateo 1, del 1 al 17. ¿Vamos? Si usted está pensando en qué nombre ponerle a su hijo, no use esta lista, por favor. Vamos. Mateo 1, 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. Si vemos un patrón, hago una pausa solamente porque es interesante. Papá a papá, papá a papá, papá a papá. Se menciona 5 mujeres, una sin nombre, pero se menciona. Pero va de este papá a este papá, y de este papá a este papá, empezando con Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, pum, 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 todos. Papá a este papá, papá a este papá, y papá a este papá, hasta llegar 14 generaciones, y llegamos a versículo 16. Y Jacob engendró a José. El patrón que hay que seguir ahí es que engendró a Jesús. Pero José no engendró a Jesús, el Espíritu Santo. Entonces dice, y Jacob encontró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Qué interesante, ¿no? Vamos al versículo 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Tan interesante este pasaje. Puros nombres, pero tan interesante este pasaje. En este día o en esta mañana nos gustaría hablar de el trasfondo o el origen o el principio de 3 personas o de 3 familias de esta lista. De 3 personas o 3 familias que están en la historia de Navidad. Están en la historia de Navidad. La primera persona que vemos en Mateo 1 es versículo 2, es la persona de Abraham, Abraham, todavía no es Abraham. Y lo que vamos a ver al estudiar estas 3 personas es que Dios usa a familias o a personas de diferentes y de difíciles principios y orígenes para ser personas de la historia de Navidad para otras personas y familias. Personas que van a estar involucradas en la historia de Navidad cuando Jesús llega a esa familia o a otra persona, otra familia. La primera persona es Abraham. ¿Cuál es el origen de Abraham? ¿Cuál es el pasado de Abraham? En Génesis 11, el versículo 27, y no lo vamos a leer, habla de la genealogía de Abraham. Y va nombre y nombre y nombre y nombre hasta que llega a Terá y después a Abraham. Pero vamos a leer solamente el versículo 31 y 32. En Génesis 11, versículo 31 y 32. Dice, y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Abraham sale o era de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Qué sabemos de esta tierra de Ur de los Caldeos? Que hoy en día es Irak. Es la tierra de Irak. Y de ahí sale Abraham.
Josué 24 nos da un poquito más de información sobre el origen de Abraham. Josué 24, versículo 2, habla de los antepasados de Abraham. Y miren lo que dice. Estamos estudiando el origen o el pasado, el principio de Abraham. Por eso leemos Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham. ¿Y qué se dice de ellos? Y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y servían a dioses extraños. Así que cuando nosotros damos vuelta a la página al capítulo 12 de Génesis, donde leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo que Dios le está diciendo es: vamos a dejar ese capítulo de la historia de la familia de Abraham atrás. Vamos a abandonar a los dioses de tus antepasados. Ese es el primer punto. Vamos a abandonar los dioses de tus antepasados. Este es un tiempo donde Abraham tiene que decidir a qué Dios va a seguir. A un Dios con D mayúscula o a dioses con D minúscula. O va a seguir el Dios de ese tiempo. A los caldeos era el Dios de la luna, Nana. Y muchos dioses. Y proveían fertilidad y fertilidad para el campo y fertilidad para los animales. Muchos dioses, todos falsos. Dioses que no cumplían. Dioses que no traían paz. Dioses que no podían proveer perdón porque no podían pagar por pecados. Entonces no perdonaban. Dioses que no escuchaban oraciones. Como leemos en la palabra de Dios, tienen oídos, pero no escuchan. Y si no tienen oídos para escuchar nuestras oraciones, entonces no pueden y no tienen el poder para contestar las oraciones. Dioses falsos. Esos eran los dioses de la tierra de Ur de los caldeos. Entonces Abraham está en el capítulo 11 al final y al principio del 12, donde tiene que hacer una decisión y decir a qué Dios o dioses voy a seguir. ¿A los dioses de mis antepasados o al Dios único y verdadero, a Jehová? Abraham representa a la persona que abandona los dioses de sus antepasados. Él viene de una familia de muchos dioses, dioses que no funcionaban. Dioses que, o una familia donde quizás se decía: y bueno, así hemos sido generacionalmente. O sea, o mi familia no cree en esas cosas, nosotros creemos en estas cosas. Bueno, siempre hemos funcionado así. ¿Cómo vamos a abandonar estos rituales que estamos haciendo? Así somos nosotros. Énfasis en la palabra ritual, no en la palabra persona, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo que hemos siempre hecho. Damos prioridad a esto como familia más que esto. No hablamos de esto, es muy incómodo. Hablamos de lo otro. Hablamos de Diosito, no de Dios Todopoderoso. Creemos en Dios, obvio, ¿quién no va a creer en un Dios creador? Pero no cruzamos la línea, o sea, no pasamos la raya de decir: wow, demasiado. Nos acercamos al agua, quizás metemos los pies en el agua, jugamos un poquito con el agua, pero meternos completamente. Una familia que quizás dice: bueno, venimos a la iglesia, jugamos un poquito, pero rendir como yo soy como papá y como esposo y como abuelo o como hombre o como esposa o como mujer o como hijo o como un discípulo de Dios completamente a Dios. Come on, man. Eso no es práctico. Estás pasando. Esos eran los dioses de Abraham. La familia de Abraham era: así hemos sido siempre, así vamos a seguir. Hacer las cosas porque sí. Dios llama a Abraham de ser politeísta, de muchos dioses, a un Dios. De depositar fe y creer de alguna manera en cosas
vacías, cosas huecas, que no escuchan, que no dan salvación, que no dan esperanza, que no dan paz en el momento que la necesitamos, a un Dios que podemos conocer, a quien le podemos hablar y Él nos escucha, un Dios que promete vivir en mí. ¿Qué otro Dios dice eso? Que su presencia va a estar en mí. Estoy leyendo el libro de Jueces y de vez en cuando a alguno de los jueces, Otniel, uno de los primeros, no me acuerdo cómo se dice en español, pero es Otniel en inglés, dice que el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Después, a Sansón, el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Algunos jueces, el Espíritu de Dios. Qué interesante leer sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y el Señor Jesús dice, Él está con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces Abraham fue invitado a creer en los dioses de sus antepasados. Falso. A conocer personalmente al único Dios verdadero. Nos llama a abandonar estos dioses de su pasado. Puede ser que haya dioses de tus antepasados en tu vida. Dioses que debes abandonar para seguir al único Dios verdadero. Yo creo que nadie acá anoche se arrodilló ante el Dios de la luna, ¿no? Aunque vamos a tener una luna llena uno de estos días, ¿no? Nadie se arrodilló anoche y digo, wow, ya casi es luna llena, voy a orar. Ninguno de nosotros. Pero quizás son patrones de actitudes o maneras de pensar. Quizás es cómo valoramos o cuánto valor le damos al dinero, cuánto dependemos en el dinero para la seguridad, paz, cuánto tiempo pasamos en el trabajo. Quizás es el Dios falso de la comodidad, especialmente en este país, ¿no? Donde si trabajamos podemos tener. ¿Ok? Si uno trabaja se puede comprar un lindo sillón donde se puede sentar y estar cómodo. ¿Ok? Se suben los pies y podemos descansar. Y si trabaja más, ahora en Sam's venden televisiones tan grandes y uno se puede sentar en ese sillón y prender la tele. El Dios falso de la comodidad, ¿no? La mentalidad que Jesús no. Vamos a ser fans de Jesús, pero que Él invada mi vida y que tome todo. Entonces podemos hacer como un breve diagnóstico. 3 preguntas nomás. ¿Cómo estás sirviendo? Y me incluyo a mí mismo, ¿ok? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Qué seguido te juntas con la iglesia, el cuerpo de Cristo? No estoy diciendo qué seguido vienes a la iglesia, ¿ok? A $539. No estoy diciendo eso. ¿Qué seguido te juntas con la iglesia, el cuerpo de Cristo? Porque yo no necesito del edificio, pero sí necesito de la iglesia. ¿Right? La iglesia me cuida, el edificio no. Anyways. ¿Qué seguido te juntas con la iglesia, el cuerpo de Cristo? Y pregunta número 3, ¿con qué frecuencia te encuentras con Dios? La comodidad es el enemigo número 1 o uno de los enemigos de estas 3 preguntas. ¿Qué seguido te encuentras con Dios? ¿Qué seguido tienes momentos para encontrar, apartados para encontrarte con Él? Momentos de oración, hablando con Dios, a solas con Dios, presentándote ante Dios. Dios, voy a tener esta semana, va a ser muy difícil. Quiero presentarme. Señor, me he dado cuenta que en mi carácter empiezo a ver estas debilidades que están creciendo. Quiero presentarme ante ti. Señor, me doy cuenta que la tentación en mi vida está creciendo. Quiero presentarme ante ti. Señor, estoy perdido en cómo criar a mis hijos. Quiero presentarme. Sea lo que sea. Quiero presentarme ante ti para reconocerte que tú gobiernas mi vida y yo no. ¿Qué seguido haces eso? Quizás al empezar el día, presentar a tu familia, a tus hijos, hermanos, hermanas, en trabajo. ¿Qué seguido, con qué frecuencia pasas tiempo en su palabra, donde buscas a Dios, donde tu deseo es, Señor, voy a abrir tu palabra, quiero conocerte más? Así como yo puedo estudiar a mi esposa y conocerla más, una amistad, yo puedo ver,
¿qué quiere esta persona para Navidad? O viene su cumpleaños, ¿qué le quiero regalar a esta persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? Yo puedo estudiar a esa persona o también puedo estudiar o pasar tiempo con Dios, donde puedo conocer y puedo escuchar, recibir de Él. Quizás hay otros dioses, tus antepasados, que son más dañinos, que debes dejar, que causan daño a tu familia. Quizás es el Dios falso del abuso del alcohol o perversiones sexuales afuera del matrimonio, pornografía o relaciones indebidas. Quizás permite los dioses falsos de adicciones o de chisme, resentimiento, raíz de amargura. Abraham no tuvo un buen principio. Abraham no tuvo una familia perfecta. Y no tenemos que tener una familia perfecta para ser usados por Dios, para estar en la historia de Navidad para otra familia, donde llega Jesús a esa familia o a esa persona. La segunda persona que vamos a estudiar la encontramos en el versículo 3 y es la persona de Fares. Fares. El versículo 3, así como si nada, dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Ok. Fares representa una familia con historias de dolor. No sabía qué palabra poner ahí en dolor. Era dolor o un daño, hurt y pain en inglés son diferentes, ¿no? Dolor emocional, así que usted tiene la idea, ¿no? Pero Fares representa una familia con historias de dolor. Judá, ahí del versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Judá tiene 3 hijos. El primer hijo se llama hermoso nombre, tiene 3 hijos, Onán y Sela. Se casa con Tamar, pero en Génesis 38, versículo 7, dice que hizo cosas que estaban mal ante los ojos de Dios, entonces Dios le quita la vida. Entonces Tamar, la esposa de se queda viuda. El segundo hermano es Onán. Entonces Judá va y le dice a Onán, hey Onán, tienes que tomar tu responsabilidad como hermano y tienes que bíblicamente estar, con Tamar para que la línea de siga. Y Onán no hizo eso. No sigue las instrucciones de Judá o lo que él tenía que hacer. Entonces hizo también cosas en contra de Dios. Y a él también Dios le quitó la vida. Y queda Sela, pero Sela era muy pequeño. Entonces Judá le dice a Tamar, bueno, ¿por qué no esperas y cuando él crezca, él se va a casar contigo? Y seguimos viendo una serie de acciones de Judá y de su familia que uno dice, come on, man, ¿cómo puede ser eso? O no entendemos, sus acciones, sus intenciones. Miren lo que pasa en Génesis 38. Vamos a leer un poquito nomás de esta historia de Judá. Génesis 38, 12 al 16. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Así que ahora Judá también se queda viudo. ¿Okay? Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, él y su amigo Ira, el adulamita. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. La dicen a Tamar, hey, acá viene Judá. Leamos las acciones de Tamar. Entonces Tamar se quitó ella los vestidos de su viudez, que era obvio para la sociedad que ella era una viuda, y se cubrió su cara con un velo y se arrebozó, se sentó en el piso y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramé, una prostituta. Esa es la intención de ella. En la entrada del pueblo, ahí se juntaban estas personas, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti.
déjame, voy a tener relaciones contigo. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por tener relaciones conmigo, por llegarte a mí? Estamos todos despiertos ahora, ¿no? ¿Cuál fue la intención de Tamar? Engañar a su suegro para que él piense que ella era una ramera, para que él se acueste con ella. ¿Cuál es la intención de Judá? Contratar a una prostituta. De esas acciones viene Fares y su hermano gemelo Sara. De esa familia viene Fares. Mateo 1, versículo 3 solo dice como, hey, como si no sabían, versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares. Y uno lo lee así rápido y dice, ok. Ahí lo que vemos es una familia con tanto dolor, con tanto dolor. Dolor emocional, con tanto trauma. ¿Cómo habrá crecido Fares y su hermano? ¿Cómo habrá sido la mañana siguiente Tamar y Judá? Usted puede leer la historia. Una y otra decisión mal tomada en esta familia. Y uno lo lee como padre y a uno le duele. A veces podemos mirar o recordar la historia de nuestra familia y pensar que no podemos ser personas de la historia de Navidad para otra familia. Personas que son usadas por Dios para llevar el mensaje que vino el Señor Jesús en forma de bebé. Personas que podemos ser usadas para hablarles a otros de Jesús, que en Jesús hay esperanza y que Jesús desea y puede sanar y restaurar a familias. Aún como la familia de Fares y aún como tu familia y mi familia. Hay dolor, hay tristeza o quizás hasta un estigma, vergüenza en tu familia. Lo que vemos en Mateo 1 en Fares es que Dios puede sanar y restaurar y usar una familia para estar en la historia de Navidad de otras familias, donde el Señor Jesús llega, como llegó ese día como un bebé. Y Él cambia y sana y trae perdón y trae salvación a esa familia también. Y la última persona que vamos a ver hoy es en Mateo 1, es la persona Asa. Asa. La historia o el origen de Asa la encontramos en Primera Reyes 15 o en Segunda Crónicas 14 al 16. Vamos a leer algunos versículos nomás para entender quién es Asa y de quién vino. Pero Asa es el bisnieto de Salomón. Lo leímos recién, pero no nos dimos cuenta cuando leíamos Mateo 1. David tiene a Salomón con Betsabé, pero Betsabé no se nombra por nombre. Interesante eso, ¿no? Pero David tiene a Salomón con Betsabé. Salomón tiene a Roboam, Roboam a Abías, y Abías es el papá de Asa. Y miremos lo que dice Primera Reyes 15:3 de Roboam y Abías, o sea, el papá de Asa y el abuelo de Asa. Versículo 3, y anduvo Abías en todos los pecados que su padre, Roboam, había cometido antes de él. Roboam, usted puede estudiar la historia de Roboam, fue una vida de pecado, una persona que no buscaba la decisión de Dios, la voluntad de Dios. Esta persona, Roboam, tomaba sus propias decisiones en contra de Dios, con el propósito de estar en contra de Dios, una persona orgullosa, un rey que llevó a su gente, que guió a otros a estar rebelde, a adorar dioses en contra de Dios. En Primera Reyes 14:24 habla de Roboam y de Abías y esta línea de reyes. Y dicen, hubo también sodomitas en la tierra. Otra traducción dice que eran hombres prostitutos o prostitutas, sodomitas. E hicieron conforme a todas las abominaciones. Dicen que eran prácticas detestables de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Abías permite y promueve. Permite, que a veces nosotros permitimos cosas por no fallar de actuar.
Nosotros permitimos porque estamos muy cómodos o miramos para el otro lado y permitimos. Abías permitía y promovía estos actos detestables en contra de Dios. Animaba al pueblo de Dios a hacer estas cosas que habían aprendido de los pueblos que estaban en contra de Dios. Generacionalmente. El abuelo, el papá, de ese principio, bien, de esa línea, viene Asa. Pero vemos un contraste en 1 Reyes 15, 11 al 13. Porque todos tomamos nuestras propias decisiones. Podemos echar la culpa a nuestro papá, a nuestro abuelo, sea quien sea, pero al final del día cada uno es responsable de sus propias acciones. 1 Reyes 15, 11 al 13 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, refiriéndose a su padre de línea, ¿no? De familia, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También, mira, estaba serio acá, ¿eh? También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera, un dios cananeo. Segunda Crónicas 14:3 dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Dice: no más. No vamos a permitir más estas rebeldías, este tiempo de rebeldía en contra de Dios. Versículo 4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Asa es la persona que representa, una persona que rompe el ciclo. Asa es la persona que rompe el ciclo. Ese es el punto 3. Asa es la persona que rompe el ciclo. Una persona que se aparta del mal, que rompe estas cadenas, estos patrones de conducta generacionales. Cosas que él había visto en su padre, cosas que él había visto en su abuelo. Y él dice: yo no. No solamente que destruye estos dioses falsos, pero decide que él y su pueblo, el pueblo de Dios, él promueve uno completamente opuesto a Roboam y a Abías. En vez de promover adoración o idolatría, él promueve devoción, santidad al único Dios verdadero. Asa rompe el ciclo, y Asa guía a los demás a hacerlo. Asa se aferró a Dios cuando no era popular hacerlo. Cuando familiarmente todos estaban viviendo la vida loca. Y Asa dice: no, en un tiempo que no era popular hacerlo, y cuando otros no lo hacían. Personas de la historia de Navidad son personas que, los 3 puntos de este día, abandonan los dioses de sus antepasados, los dioses falsos, los dioses que estorban, los dioses que dañan a nuestras familias, los dioses de sus antepasados. Aunque sea una familia de dolor, es una familia restaurada y sanada y usada por Dios. Y familias o personas que rompen ciclos, y crean nuevos, rompen ciclo y crean nuevos. ¿Cómo ser personas en la historia de Navidad de otras familias en este año 2022 y también en el año 2023? ¿Cómo ser personas que vamos a estar involucradas para ser personas de la historia de Navidad para otros cuando Jesús llega? Así como celebramos el 25, el 24 de la noche y 25 vamos a celebrar que Jesús llegó, ser personas de Navidad, en la historia de Navidad, para otros, cuando Jesús llega a esa familia, a ese grupo de personas o a esa persona. En primer lugar, tienes que aceptar la Navidad para ti. Tienes que aceptar que Jesús vino y murió porque Él te ama a ti. Porque Él tomó la forma de hombre, como dice Filipenses 2, y murió por ti, por tus pecados.
pero porque te ama y porque Él quiere reconciliarte a sí mismo, para que tengas compañerismo, unión con Él, hoy y para siempre. Así que el primer paso es que debes aceptar la historia de Navidad para ti. Rendir tu vida y continúa rindiendo tu vida todos los días, cada mañana, al Señor Jesús. Puedes comenzar cada día con una oración donde te rindes al Señor Jesús. Señor, hoy rindo mi vida a ti. Aunque sea una fórmula, bueno, no me he lavado los dientes, pero ok. Señor, hoy rindo mi vida a ti. Eso cambia tu vida. Sobre todas las cosas y sobre todas las personas, busca a Dios y su voluntad y busca agradar a Dios. ¿Cómo ser personas de la historia de Navidad para otros? Ora por esas personas. Ora por las personas que Dios quiere alcanzar a través de ti o a través de tu familia, a través de tu vida. Hijos, nietos, familiares, amigos, vecinos. Esos son nuestros campos misioneros. Y pregúntale al Señor en tu tiempo de oración, ¿qué personas deseas alcanzar? ¿Cómo quieres usarme para ser una persona en la historia de Navidad de... Creo que esa es la última pregunta que usted tiene en la aplicación. ¿Cómo quieres usarme para ser una persona en la historia de Navidad de... Si sabes o si ya sabes quién es, puedes poner el nombre o el nombre de la familia. Y si no sabes, quizás la decisión que estás tomando hoy es, voy a empezar a orar y orar y orar para que Dios ponga en mi corazón y ya esté trabajando, que ya lo está haciendo, estoy seguro, en el corazón de esa familia o esa persona. Para que tú seas parte de la historia de Navidad, así como estas tres personas que estudiamos, en la vida de esa persona o esa familia. ¿Imaginas el privilegio tan grande que tú estés en la historia de Navidad de esa familia? Quizás es esta Navidad, 2022, o quizás es el año que viene, 2023. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? Señor, te damos gracias porque en Mateo 1 vemos familias a veces parecidas a las nuestras. Y no son familias perfectas, no son familias que te han fallado, familias donde hay dolor y también donde hay vergüenza, donde hay culpa, donde hay temas que no se hablan, así como las nuestras, Señor. Pero son familias restauradas, sanadas, así como las nuestras también. Es todo por tu gracia. Gracias, Señor, te damos por las personas de la historia de Navidad en nuestra vida, en mi vida, Señor. Gracias por mis padres que me criaron en tus caminos, Señor, que ellos están en mi historia de Navidad. Gracias por mis abuelos. Gracias por personas que oraron por mis padres, por mis hermanos. Gracias por las personas que pusiste en la trayectoria, en la historia de Navidad de cada una de las personas aquí en la Iglesia del Amor. Gracias por la Iglesia del Amor, Señor, que ha sido parte de la historia de Navidad en tantas familias. Por tu gloria y tu gracia. Señor, como tu cuerpo, deseamos y creemos que tú has puesto este deseo en nosotros. Deseamos ser parte de la historia de Navidad a otras familias. A veces conocemos quiénes son y a veces no conocemos. Señor, te pedimos que nos guíes y que podamos responder a ti de una manera apropiada, empezar a orar, rendir nuestra vida a ti, Señor, y orar para estar listos, para ser usados por ti, aparte o que no importe nuestro pasado, nuestro origen. Señor, cuídanos en esta semana, mientras seguimos pensando en el hecho histórico, Señor, que tú tomaste la forma de un hombre y llegaste a esta tierra para morir por mi pecado y por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.